Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del domingo, Día del Señor. Domingo sin Eucaristía es la semana sin gracia, sin la gracia de Dios. Hoy el sacerdote, en el tiempo litúrgico, este domingo ha tomado el cambio a color de fiesta, el color blanco, porque celebra la transfiguración del Señor. Jesús, cuando sube al monte con sus discípulos, con sus 3 discípulos, y en la oración su rostro se transfigura. En la diócesis de San Cristóbal celebramos la fiesta del Santo Cristo del Rostro Sereno, en la ciudad de La Grita, en el estado Táchira, Venezuela. En esa hermosa imagen, aquí esta es una pintura, pero en la imagen tallada en madera desde hace 413 años, contemplamos un rostro sereno, un rostro que resplandece, es decir, después del sufrimiento. Así es nuestra vida cristiana. El Señor, cuando su rostro se transfiguró, resplandeció al frente de sus discípulos se llenaron de ese resplandor. Un resplandor que también nosotros podemos dar cuando subimos al Monte Tabor. Aquí en nuestra parroquia siempre lo comparto, y más en esta hermosa ocasión. A esta parroquia le llamamos el Monte Tabor porque está en la zona más alta de la parroquia, en una montaña. Y en esa montaña convocamos a todos los fieles a que al subir aquí a este lugar de la montaña puedan contemplar el rostro transfigurado de Jesús en la Eucaristía y puedan ir también irradiados de esa hermosa luz. Pues hoy te invito, querido hermano, a que puedas irradiarte de la luz que resplandece en cada Eucaristía, en cada momento que celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La pasión nos recuerda precisamente no solamente a un rostro sufriente, un rostro sereno, un rostro que en medio del sufrimiento resplandece para ver más allá el camino que nos conduce a la felicidad eterna. Te invito a celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimido, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos hoy la transfiguración del Señor. En el Táchira celebramos la fiesta del Santo Cristo del Rostro Sereno, un rostro que resplandece en muchos lugares del Táchira, de Venezuela y parte del mundo. Quiero encomendar en esta Eucaristía a tantos fieles devotos al Santo Cristo del Rostro Sereno, particularmente a todos los devotos fieles que durante estos días han ido en peregrinación a esta hermosa ciudad de La Grita para poder contemplar ese hermoso rostro sereno del Señor. Es alrededor de 500,000 de personas que se estiman visitar el Santo Cristo durante estos días de fiesta. Los encomendamos a todos ellos y pido al Señor para que todos aquellos que se acerquen a La Grita a celebrar esta fiesta, pues se lleven ese hermoso rostro sereno y transfigurado en sus corazones,
y que esa luz que irradie esta imagen de historia y de devoción sea la luz que ahora irradie en todos aquellos que contemplan esta imagen. Los encomiendo a todos ustedes. Asumo todas las intenciones que ustedes han puesto al pie de nuestro canal en YouTube, las ponemos en la presencia de Dios y que sea el Señor quien acude en favor nuestro. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados, reconozcámonos pecadores. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y coúnico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos. Concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. En una visión nocturna vi que colocaban unos tronos y que un anciano tomó asiento. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabellera como la lana purísima. Su trono era de llamas ardientes con ruedas de fuego encendido, y un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes, y comenzó el juicio y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo la figura de un hombre que se acercó al anciano y lo presentaron ante él. Y recibió el poder y el honor y la dignidad real, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su poder es eterno, no se acaba jamás, y él no dejará nunca de ser rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro.
Queridos hermanos, lo que les hemos dicho del poder que se manifiesta en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo no se basa en mitos ni en ficción, pues vimos personalmente al Señor en toda su grandeza. Lo vimos revestido de honor y de gloria cuando Dios Padre desde lo alto del cielo dijo de él: Este es mi Hijo muy querido en quien tengo mi complacencia. Esa voz venida del cielo la escuchamos nosotros cuando estuvimos con Él en la montaña santa. Y así hemos visto cumplirse en Él la palabra de los profetas. Préstenle pues toda atención, porque esa palabra es como lámpara que brilla en la oscuridad, hasta que despunte el día y nazca el lucero matinal en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se puso sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo. Llenos de temor, Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, hoy de manera especial queremos tomar plena conciencia de tu presencia en nuestra existencia, para que, dispuestos a escuchar la voz del Padre que se revela a través del Hijo, tengamos la valentía de asumirla como verdad, camino y vida en aquello que día a día me recuerda el camino de la cruz. Te abro mi corazón. Queremos que lo transfigures según tu compasión. Amén. Mis queridos hermanos, el domingo pasado compartíamos el Evangelio de Jesús cuando nos explicaba el reino de los cielos, que se parece a un tesoro escondido, que se parece a una perla preciosa, a una perla de mucho valor. Y bueno, nos decía el Señor, comparaba el Señor el reino de los cielos con ese tesoro, esa perla preciosa, que para adquirirlo hay que sacrificar muchas cosas, vender, dar lo que se tiene. Nos decía al final el Evangelio ese domingo de sacar lo antiguo y lo nuevo y dejar lo nuevo. Y hoy me llama la atención lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Precisamente lo que nos decía el Señor el domingo era que el reino de Dios no se espera ver cuando nos toque partir de este mundo. El reino de Dios comienza a verse aquí en la tierra.
aquí el reino de Dios es aquí, pero no es como el anticipo para llegar a alcanzar la eternidad. Y hoy lo que nos dice el Señor en el Evangelio, en la fiesta de la transfiguración del Señor, las lecturas nos hablan de, digamos, cómo los hombres y mujeres de este mundo han contemplado un rostro resplandeciente aquí en la vida humana. Y eso nos hace ver entonces, quizás, seguramente sí, corroborar, confirmar lo que hemos compartido el pasado domingo. Y es precisamente contemplar ya aquí, en este mundo, la gloria del reino de los cielos. Fíjense ustedes que el Evangelio, ¿verdad?, nos dice el Señor, sube a un monte muy elevado y apartado, es decir, apartado donde nada ni nadie va a hacer daño, donde nada ni nadie va a interrumpir, va a molestar, digámoslo así de esa forma, ¿verdad? Que a lo mejor no sea el término. Pero, y dice el Evangelio que se transfiguró delante de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos que estaban allí con él, Pedro, Santiago y Juan. Se transfigura. Los discípulos, veamos la actitud de los discípulos, porque la actitud de los discípulos, ¿verdad? Dice que Pedro tomó la palabra, ¿verdad? Y dice, Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Es decir, qué bueno que, como que Pedro está diciendo, qué bueno que estemos aquí en un lugar seguro, tranquilo, donde podemos contemplar la vida, el reino de los cielos, ya aquí en la tierra, donde nada ni nadie puede molestarnos. Y tanto es la satisfacción de Pedro y sus dos compañeros, que Pedro le dice, ¿por qué? ¿Verdad? Dice, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ni siquiera para ellos. Ellos, el simple hecho, quizás, de estar fuera, quizás de esa conversación que tenía el Señor con Moisés y Elías, queridos hermanos y hermanas, para ellos era la seguridad plena, el estar tranquilos en la presencia de un Dios con nosotros. Ahora bien, es verdad lo que el Señor nos decía en el Evangelio el domingo, que la vida, el reino de Dios se comienza a vivir aquí. Porque si nosotros, queridos hermanos, cuando estamos sumergidos en dolor, en sufrimientos, en angustias, en preocupaciones, y nosotros nos vamos al monte Tabor. ¿Cuál es el monte Tabor? La iglesia. Mire, querido hermano y querida hermana, usted no va a querer irse de la iglesia. Usted no va a querer salirse del encuentro con el Señor. Usted no va a querer que la misa termine, que por cierto, la misa no termina. La misa se prolonga, porque usted ha sido testigo precisamente del resplandor que ha provocado el Señor en la Eucaristía, que ha provocado con su palabra. Y cuando usted, dice el Evangelio, cuando usted se hace testigo, dice el Evangelio que después Jesús y sus discípulos bajaron nuevamente a la ciudad. ¿Y qué le dijo el Señor? No digan nada. Pero los demás compañeros se dieron cuenta, algún momento especial vivieron los discípulos Pedro, Santiago y Juan con Jesús. Algo pasó, algo bonito pasó. Algo bonito aconteció, porque se le notaba en el rostro a los discípulos. Pues, querido hermano, a nosotros se nos tiene que notar esa transfiguración que el Señor transmite. Porque cuando el Señor se irradió de luz, cuando su rostro se transfiguró, no era solamente para que los discípulos lo vieran, sino para que ellos luego se hicieran testigos. Aunque el Señor les había dicho,
no lo digan, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Por eso escuchamos, ¿verdad?, en la carta del apóstol San Pedro a Pedro, que está hablando de ese momento especial. Mire lo que dice San Pedro. Lo que les hemos dicho del poder que se manifestará en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo no se basa en mitos ni aflicción. Creemos a veces el reino de los cielos como un mito, como una aflicción, como que es allá, aquí no. Hermanos, aquí es aquí. Aquí es donde tenemos que comenzar a vivir esa hermosa presencia del Señor. Aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a dejarnos, ¿verdad?, irradiar por esa luz que sale del rostro transfigurado de Jesús. Aquí. Porque si no, Jesús eso no lo hubiera hecho con sus discípulos. Ustedes me van a ver radiantes allá arriba, no aquí. No, ahí lo vieron aquí. Y el que cree y el que se toma muy en serio las cosas de Dios, el que pone su fuerza de voluntad, Dios pone su gracia, precisamente para que contemplemos día a día el rostro transfigurado de Jesús y hagamos aquí el reino de Dios. Mire lo que dice la lectura. Dice, lo vimos revestido de honor y de gloria cuando Dios Padre desde lo alto del cielo dijo de él, este es mi Hijo muy querido en quien tengo mis complacencias. Esa voz venida del cielo lo escuchamos nosotros cuando estuvimos con él. Es decir, Pedro está hablando del testimonio hermoso. ¿Y qué está diciendo Pedro? Que aquí lo podemos seguir viendo. Que aquí podemos seguir contemplando a Jesús transfigurado. Luego, dice la lectura, dice, y así hemos visto cumplirse en él la palabra de los profetas. ¿Cuál es la palabra de los profetas? Miremos al profeta Daniel en la primera lectura de hoy. Daniel está hablando de ese momento. Daniel está hablando de una visión, tuve una visión. Y mire la visión, dice, vi que colocaban unos tronos y que un anciano tomó asiento, el Padre, Dios. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana purísima. Su trono era de llamas ardientes con ruedas de fuego encendido y un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo la figura de un hombre que se acercó al anciano y lo presentaron ante él. Y recibió el poder, el honor y la dignidad real para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Vuelvo y repito, para que todos las naciones y lenguas lo sirvieran. Esto es en el Antiguo Testamento. Y eso fue lo que sucedió con Jesús, Pedro, Santiago y Juan, y el profeta Elías, y los dos profetas que le acompañaban, con Moisés también. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos invita el Señor en esta hermosa solemnidad? A que, como nos dice San Pedro, no se basa en mitos ni aflicción, a que tengamos cuidado de creer o de caer en la tentación de que el cielo es un mito. No es un mito, es una realidad, y que comenzamos a vivirla aquí. Pero para comenzarla a vivir aquí, mire la voz que salió de la nube que envolvía a Jesús con Elías y Moisés. Mire la voz que salía. Dice, todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces oyó una voz que salía de la nube y decía, este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Le está diciendo a los 3 discípulos, escúchenlo. No solamente se llenen de ilusión, de alegría, de seguridad,
Escúchenlo. Mire, hermanos, para nosotros seguir contemplando ese rostro transfigurado de Jesús, hay que escucharlo. Hay que escuchar al Señor. Y eso es lo que nos va a dar seguridad y certeza de sentirnos tranquilos como lo sintieron los discípulos. Quedémonos aquí. Y no es el hecho, porque a lo que decía, ¿verdad?, al principio de la misa, cuando nosotros vivimos con pasión la Eucaristía, no provoca irnos. Pero si lo escuchamos, vamos a ir con la seguridad de irnos porque escuchamos al Señor. Y porque ver el rostro transfigurado de Jesús, ver la luz resplandeciente de Jesús, no solamente se va a venir a ver aquí en el Monte Tabor, en la iglesia, la vamos a ver en todos los lugares donde nos sintamos seguros y confiados en Jesús. Pidamos al Señor, pues, que cada palabra que salga de su boca para nosotros nos permita escucharla, para que así Él se resplandezca y nosotros nos sintamos seguros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la fiesta de la transfiguración de Jesucristo, que manifiesta su divinidad al mundo, oremos, hermanos, por el bien de todos los hombres y digamos: concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Por las santas y venerables iglesias de Oriente y Occidente, para que al celebrar hoy con solemnidad la gloria del Hijo de Dios, encuentren con gozo en la participación de su divinidad, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Por la paz de todo el mundo, para que se alejen de los pueblos las violencias, el hambre, las calamidades y las guerras, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Por los enfermos, para que recobren pronto la salud y vivan alegres en la esperanza del retorno del Señor, que transfigura nuestro cuerpo de miseria en cuerpo de gloria, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Por los ateos, paganos y cuantos desconocen a Jesucristo, para que encuentren el camino que conduce hasta Él, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Por los que estamos aquí reunidos, por los miembros de nuestras familias y de nuestras comunidades parroquiales, para que Dios nos dé la gracia de servirle en este mundo y nos haga gozar de su gloria en la eternidad, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Que tu bendición, Dios de bondad, sostenga a tus fieles y que fortalecidos por ella no se aparten nunca de tu voluntad y puedan así gozarse con tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios vamos a ofrecer el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor,
en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y con los resplandores de su luz, límpianos de toda mancha de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro, para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la Iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta,
Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Allí en silencio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias.
y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Que Dios te bendiga.